Dios está con nosotros, y nosotros en sus amorosas manos. Bienvenidos amigos de la palabra. Hay historias en la Biblia que no solo nos enseñan, sino que nos confrontan con lo más profundo de nuestro corazón. La parábola del buen samaritano es una de esas historias. Nos habla del amor verdadero, de la compasión que trasciende religiones, culturas y prejuicios. Pero también nos hace una pregunta que sigue resonando con fuerza en nuestro mundo de hoy. ¿Quién es mi prójimo? Vivimos tiempos en los que muchos caminan heridos al borde del camino. Y esta parábola nos invita a detenernos, mirar y actuar con misericordia. Hoy, te invito a meditar conmigo en esta poderosa enseñanza de Jesús, a través de la lectura bíblica y una reflexión que tal vez cambie nuestra manera de mirar a los demás y de vivir nuestra fe. Les invito a que abran sus Biblias en Lucas 10 del 25 al 37. Dice la palabra. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto, y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. E hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. La compasión que transforma vidas. La parábola del buen samaritano no es solo una historia que Jesús contó para ilustrar una idea. Es una ventana al corazón de Dios. Es una sacudida al alma. Una invitación a mirar el mundo y a nosotros mismos desde la óptica del amor verdadero. Jesús está rodeado de religiosos, de personas que conocen las Escrituras, que saben lo que dice la ley. Y uno de ellos le lanza una pregunta: ¿Quién es mi prójimo? Pero esa no es una pregunta inocente. Es una pregunta cargada de orgullo, de deseo de justificarse, de delimitar a quien sí y a quien no debería amar. Y entonces Jesús le responde con una historia. Una historia que rompe esquemas.
que quiebra los moldes de lo que consideramos correcto o piadoso. Un hombre herido en el camino. La historia comienza con un hombre que baja de Jerusalén a Jericó. Ese camino era conocido por ser peligroso, solitario, lleno de bandidos. Y efectivamente, es asaltado, golpeado, despojado. Y dejado medio muerto. Tirado. Solo. Abandonado a su suerte. ¿Te ha pasado alguna vez sentirte así? ¿Tirado al borde del camino por las heridas de la vida? ¿Herido por la traición, el rechazo, la enfermedad, la pérdida, el pecado? Muchos caminan así por las calles hoy. Con sonrisas en el rostro, pero el alma rota. Necesitando que alguien se detenga. Que alguien los mire. Que alguien los levante. Religión que no toca el dolor. Y por ese camino pasa un sacerdote. Luego, un levita. Ambos representan lo sagrado, lo espiritual. Ambos supuestamente cercanos a Dios. Pero los dos ven al hombre herido, y pasan de largo. Quizás tenían prisa. Quizás no querían contaminarse. Quizás pensaron que no era su responsabilidad. Pero la verdad es esta. La religiosidad que no se detiene ante el dolor no es verdadera fe. Jesús está cuestionando la fe que solo habita en los templos, pero no en las calles. La fe que cita versículos, pero no tiene compasión. La fe que predica amor, pero no se ensucia las manos para sanar. ¿De qué sirve decir que amamos a Dios, si no somos capaces de amar al prójimo? ¿De qué sirve sabernos versículos de memoria si no somos capaces de cruzar la calle por alguien herido? El inesperado héroe, el samaritano. Y entonces aparece el samaritano. Alguien que no era bien visto por los judíos. Un extranjero, despreciado, considerado impuro. Y sin embargo, él sí se detiene. Él sí se acerca. Él ve al herido, y su corazón se llena de compasión. No lo ignora. No lo juzga. No pregunta si lo merece. Simplemente lo ama. Lo limpia, lo cuida, lo levanta, lo carga, lo lleva a un lugar seguro. Y hasta paga por su recuperación. Eso es amor. Eso es misericordia. Eso es Jesús. Porque en realidad, Jesús es el verdadero buen samaritano. Él fue el rechazado por los suyos. El despreciado. Pero fue Él quien se detuvo cuando estábamos heridos. Él quien se acercó a nuestro dolor. Él quien curó nuestras heridas con aceite y vino. Él quien pagó con su propia vida nuestra restauración. ¿Y nosotros? La parábola termina con una pregunta poderosa. ¿Quién fue el prójimo del hombre herido? Y la respuesta no es el que tenía un cargo religioso, sino el que tuvo compasión. Jesús entonces dice: ve y haz tú lo mismo. Esa es la invitación. No a saber más, sino a amar más. No a pasar de largo, sino a detenernos. No a justificar nuestra indiferencia, sino a involucrarnos. Hoy, Jesús nos invita a vivir una fe que se mueve, que abraza, que actúa.
a dejar de caminar por la vida con prisa, ignorando a quienes sufren a nuestro alrededor. Porque cada día, en cada lugar, hay alguien tirado al borde del camino. Alguien esperando que seamos su prójimo. Alguien esperando que seamos las manos de Jesús. Jesús termina la historia con un mandato claro. Ve y haz tú lo mismo. Haz tú como el samaritano. Detente. Mira. Ayuda. Sana. Da. No es suficiente conocer la ley. Lo que nos hace verdaderamente hijos del Padre es el amor puesto en acción. Les invito a que terminemos este encuentro con la palabra con una oración a nuestro Señor. Señor, enséñanos a amar con hechos y verdad. Abre nuestros ojos para ver al herido al borde del camino. Haz nuestro corazón sensible, compasivo, dispuesto a detenerse. Quita de nosotros la religiosidad vacía. Y llénanos de tu misericordia viva. Queremos ser como ese samaritano. Queremos parecernos a ti. En el nombre de Jesús, amén. Si esta reflexión tocó tu corazón, te invito a compartirla con alguien que también necesite escucharla. Suscríbete al canal, activa la campanita y déjame en los comentarios. ¿Qué significa para ti ser un buen samaritano hoy? Gracias por acompañarme. Que Dios te bendiga grandemente. Hasta el próximo video.